Soy Goiza de Arazúa, desde Madrid. Gracias de antemano por estar aquí. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias con el tono que nos une. María Corina Machado en Esgoy. Muchísimas gracias, María Corina, por estar aquí, por dedicarnos estos minutos. Querida Goy, al contrario, soy yo la que te doy las gracias, la oportunidad de verte, hablar contigo y con tanta gente que te sigue y te quiere. Gracias, gracias infinitas. María Corina, prácticamente se cumple un año de ese hito de que Venezuela habló claro por la democracia y ante la realidad de que Maduro sigue en el poder, ¿cuáles han sido esos tres aprendizajes clave? Esas lecciones, no solo de María Corina Machado, sino también para Venezuela. A ver, Goy, claro que es un momento que tiene a los venezolanos, a todos nos tiene sacudidos, porque efectivamente el 28 de julio el mandato fue inequívoco y dejamos al régimen donde se merecía, ¿no? No solamente con el voto, sino con la organización, el coraje de la gente, el amor, la pasión por la libertad, pusimos al régimen al mundo entero. Y evidentemente todos aspiramos que el mandato de los venezolanos se hubiera ratificado ese mismo día. Sin embargo, el régimen se fue por una ruta y nos llevó a otro nivel de lucha, ahora ya no en un plano institucional o electoral, muy comprometido como era, pero que al fin nos permitió expresar nuestra soberanía, sino ahora en un plan de lucha directa. El primer aprendizaje es entender que estamos en otra dinámica y negarnos a aceptar esa realidad o meter la cabeza como la avestruz no sirve para nada. Hay que asumirlo. Lo segundo es que cuando tú luchas por la vida, por la verdad, por la libertad, por tu familia, ahí no hay nada que no estés dispuesta a hacer y ahí no hay tiempo que cancele esa lucha. Es decir, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que luchar el tiempo que haya que luchar. Y cuando mucha gente con razón y desesperación pregunta, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto falta? ¿Hasta cuándo? La respuesta es hasta que ganemos. Esta lucha es hasta ganar, punto. Y la tercera aprendizaje y reflexión es, esta lucha la estamos ganando. Y cada día que pasa, yo le pido a cada venezolano, hagamos nosotros una evaluación objetiva, no lo que nos digan otros. Simplemente tú piensas, ¿cómo estaba Maduro ayer y cómo estaba hoy? ¿Cómo estaba hace un año? ¿Cómo estaba hoy? Hace un día, ¿tenía más gente o menos gente? ¿Tenía más plata o menos plata? ¿Tenía más apoyos externos o menos apoyos externos? ¿Tenía más fuerza en contra o tiene ahora más fuerza en contra de él y gente que quiere definitivamente que se largue de una vez? Y tenía más o menos tensiones y fracturas dentro de su estructura militar. Y con base en ello llegar a una conclusión de que cada día que pasa el régimen sí está más débil y sí está más comprometido. Y por lo tanto aquí nadie se para. Y esto es hasta lograr sacarlo porque lo vamos a sacar. María Corina, y como has dicho, estamos hablando que no es lograr una transición de un régimen político, de una dictadura común, sino de una organización criminal. ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué se ha orientado ahora esa narrativa que no estamos frente a un modelo del siglo XXI, a una revolución bolivariana, sino más bien a una organización criminal? ¿Cómo se desmonta desde un movimiento democrático y pacífico? Esa es una gran pregunta. Y es con una respuesta muy compleja y dura. Y por eso estamos donde estamos. Y por eso ha costado tanto. Porque hay algunos que todavía creían que con este régimen simplemente porque el 80%, el 90% del país no los quiera, o porque se demuestra su corrupción, era suficiente para que simplemente dejaran el poder y se fueran. No, son criminales, criminales que están aliados no solamente con Cuba, con Irán, con Rusia, con Hezbollah, con Hamas,
con los carteles de la droga, con la guerrilla colombiana. Es decir, han creado un entramado para convertir a Venezuela en el hub del crimen organizado. Entonces, esto ya no es un tema que solo afecta a los venezolanos. Tenemos mucho tiempo diciéndolo. Y la evidencia está hoy desde una estructura como el Tren de Aragua, que ha sido declarada terrorista por más de 10 países en las Américas, hasta otra estructura como el Cartel de los Soles, que el propio presidente Trump, en la proclamación de la proclama del 13 de marzo, dice, es quien está dirigida por Nicolás Maduro y es una amenaza y un enemigo de todos los países de este hemisferio, por su vínculo, entre otras cosas, entre el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Entonces, haber logrado esto en sí mismo, Goy, ha sido producto de un trabajo inmenso de muchísimos venezolanos, periodistas, investigadores, militares, expertos, abogados, políticos, que hemos expuesto esta naturaleza para entender entonces cómo se desmonta esta estructura. Y hemos ido quitándole y quitándole los soportes que usaba el régimen para aguantarse. Y una de las cosas que es importante verla en este contexto es, fíjate, los momentos de dificultad, de tensión que el régimen ha tenido en el pasado, siempre acudía a alguno de esos aliados que le proveían de dinero, de armas, de diluyentes o gasolina, que le lavaban la cara en las instancias internacionales, que le proveían mecanismos financieros para bypassear las sanciones. Y básicamente, ¿quiénes eran? Siria. ¿Dónde está Al-Assad hoy? Rusia. ¿Cómo está Putin hoy y su relación con Maduro? Ni un centavo tiene para darle. Le podrán, qué sé yo, recibir a uno de sus enviados, imponerle declaraciones, etcétera. Ni un centavo. Irán. Tú me dirás cómo está Irán hoy. Cuba. Cuba está literalmente pasando aceite. Entonces, Maduro se encuentra en una situación tremendamente comprometida en cuanto a lo que fueron sus aliados internacionales. Y como toda estructura criminal, depende de que tú le sigas metiendo ese chorro de dinero, ese chorro de dinero. Y lo que hay que hacer, y ya está ocurriendo, es de manera concertada entre las democracias de Occidente que reconocen que es una estructura militar, criminal, perdón, cortarle esas vías de financiamiento por la vía del petróleo, del mercado negro, de la droga, del lavado de dólares y del oro criminal. Y eso es una estrategia que está en marcha. En paralelo está toda la dimensión del trabajo interno, que hay que hacerlo ahora, pero desde una perspectiva totalmente distinta a la que estuvimos acostumbrados a hacer durante décadas los venezolanos. Esto se esperaba, María Corina, en esta dimensión, cuando se planteó el 28 de julio. Era sin duda, siempre fue un escenario posible. De hecho, había mucha gente que decía, el régimen jamás va a permitir 2 años antes que pudiéramos hacer las primarias, porque de alguna manera la fragmentación, la deslegitimación, el debilitamiento de las fuerzas opositoras, el quiebre de personas por la vía del miedo, la extorsión, el dinero, las familias, etcétera, ha sido una práctica la verdad es que todos los sistemas totalitarios en la historia, en el mundo y las mafias, ¿no? Y este régimen lo había logrado de manera muy efectiva, ¿no? Y en el año 2023 nos dimos cuenta que era indispensable lograr, ¿sabes?, una coordinación de las fuerzas democráticas y una legitimación del liderazgo. Y mucha gente decía, jamás van a permitir que hagan un proceso de primarias porque eso va a ser un golpe gigantesco. Por una parte, esos sectores pseudo opositores que se resistían a las primarias enfrentaron una presión ciudadana muy fuerte y les fue muy difícil salirse de esa gran ola de la gente exigiendo tomar sus propias decisiones. Y por parte del régimen subestimaron
el proceso que se estaba gestando. No confiaron en las capacidades organizativas de la sociedad venezolana, de la sociedad civil, y le creyeron a esos pseudo-opositores que le decían, eso va a fracasar, van a ir 4 gatos, etc. Como subestimaron a la sociedad, lo dejaron pasar. Y eso fue el primer gran error, porque el 22 de octubre inició todo esto que ha venido ocurriendo, nos llevó al 28 de julio, donde nuevamente creyeron que una vez más iban a poder imponerse por la fuerza y por el fraude y que no iba a quedar evidencia. Fue algo tan monumental lo que hicimos. Y cuando miramos hacia atrás, yo digo, wow, ¿cómo hicimos eso? ¿Cuánto trabajo? Sin plata, sin medios de comunicación, sin fuerzas de seguridad con nosotros, sin apoyos internacionales. Fuimos los venezolanos, con tecnologías venezolanas, con organización venezolana, con financiamiento de la gente, porque no teníamos ni un centavo. ¿Tú sabes cuánto fue el presupuesto de publicidad de la campaña del 28 de julio? 0. ¿Cuánto gastamos en estrategas y asesores externos que el régimen les paga a cuánto bicho raro hay por ahí? Lo nuestro, 0. Todo lo hizo la gente. Y otro gran error, no se dieron cuenta lo que habíamos construido. Y sorprendimos, fue la gran arrastrada que les echamos. Entonces, el 28 de julio nadie se esperaba realmente una derrota del régimen de esa magnitud, y mucho menos que en 24 horas el mundo entero tuviera evidencia de ello. Al extremo que hasta los aliados del régimen, históricos, ideológicos, como los gobiernos de Colombia, de México, de Brasil, no lo reconocieron, no lo pudieron reconocer. Ahora, que iban a pasar entonces a un estadio de absoluta crimen, delincuencia, malandraje generalizado, claro que era una posibilidad, obviamente no la que queríamos, pero para la cual hay que organizarse, prepararse y luchar, y es lo que hemos hecho estos meses.